Buenas tardes a todos nuestros auditores y quienes están en la casa en nuestra transmisión del regionalista.cl. Esto se va a transmitir como podcast y también live en Facebook e Instagram para que ustedes lo puedan ver. Nosotros somos el panel de hoy somos el comité editorial, los miembros femeninos, mujeres de este comité editorial, así que yo voy a proceder a presentarlos primero. Primero presento a Adriana Bastidas, que es bioquímica y doctora en ciencias. Ella hace clases en la Universidad Autónoma y es presidenta de la Asociación de Red de Investigadoras. Segundo tenemos a Carolina Miranda Campos, que ella trabaja en permacultura, es directora de Aldea Domo, que es un proyecto educativo, y es educadora para la vida sustentable. Y finalmente Flor Illich, que nos acompaña desde Pichilemu, que ella es gestora cultural, directora de la Galería Territorial Cultural en Pichilemu. Y finalmente me voy a presentar a Alicia Mercado Harvey. Yo soy doctora en español y portugués y hago clases en Estados Unidos de literatura, historia y lengua. Así que bienvenidas a todas. Y bueno, vamos a comenzar. Yo que voy a hacer una introducción cortita. ¿Cuál es el propósito de esta comunicación con nuestros auditores y nuestros lectores? La primera cosa es hablarles sobre la segunda vuelta, o sea, vamos a hacer un análisis político de la segunda vuelta presidencial, pero enfocado específicamente en temas que nos interesan a nosotras, las votantes. ¿Por qué es importante votar informada? Saber qué políticas nos van a afectar potencialmente en el programa de Kast y de Boric, para tener la información a mano y votar de manera consciente e informada y no por eslogan ni cosas pasajeras que al final no tienen ningún significado. Así que le doy la palabra a la que quiera primero referirse a un tema, que vamos a hablar de medio ambiente, educación, diferentes cosas que nos afectan a todas. ¿Alguna quisiera comenzar? Flor, cuéntame. Hola, hola Alicia, Adriana, Caro, y a todos los que nos escuchen y a todas las que nos escuchen. Em, bueno, mira, yo hoy día acá en Pichilemu nosotros amanecimos con una noticia muy feroz, que fue un femicidio de una chica muy joven, y creo que Kast lo primero que ha hecho con su programa ha sido violentar aún más la lucha de las mujeres por encontrar igualdad, dignidad y una vida feliz y sin violencia, ¿no? Entonces creo que no solo las mujeres, en general, la violencia de género está muy fomentada, es un programa muy machista, de frentón, y eso ya es en sí algo muy potente y violento, que en el fondo nos hace estar alerta a quién pueda gobernarnos, porque realmente eso puede significar un retroceso gigantesco de los derechos que se han ido consiguiendo y de todo lo que se tiene que conseguir a puertas de una nueva constitución paritaria, que está justamente involucrando todos estos temas. Y en ese sentido, quien acompañe mejor este proceso es quien defienda los derechos y entienda la diversidad, la igualdad de derechos de las personas y de nuestro territorio, de nuestro ambiente y todo. Entonces creo que ahí es como que para mí hoy día como que es la cachetada que me pega más fuerte y la que me hace estar más alerta. Perfecto. Sí, sin duda yo creo que el tema de género es un tema súper potente y muy distinto entre los dos candidatos que se enfrentan en esta segunda eh, ronda, ¿cierto?, presidencial. Creo que como nos decía Flor, hay malas señales dentro del programa de Kast, más allá de que es cierto que los programas no están en piedra y que preferible, o sea, probablemente ambos candidatos hagan modificaciones a su programa. Pero a mí hay situaciones que me parecen que no debiesen estar en 2021, ¿ya? Como por ejemplo que en el programa de Kast se incentiva cierto tipo de familias, que son las familias casadas, olvidándose de aquellas madres solteras, que en la región son un número importante, olvidándose de otros tipos distintos de familia, no reconociéndose, por ejemplo, y no aceptando
el matrimonio, ¿cierto? Homosexual, que es un matrimonio que actualmente está además legislándose y que ha sido promovido por el gobierno Piñera. Sin embargo, nos encontramos con una extrema derecha que ni siquiera va a estar de acuerdo con gobiernos de derecha. Es así de extremo lo que estamos enfrentando con CAS. O sea, no es un Piñera 2, es un CAS, es ultraderecha, ¿cierto? Y si nosotros pudiésemos acordarnos o tratar de compararlo con algún gobierno, estamos haciendo un símil a Bolsonaro en Brasil, a Trump en Estados Unidos, y hemos visto cómo han terminado estos gobiernos. Por lo tanto, cuando hablamos de los derechos de la mujer, sin duda, por ejemplo, en el programa de Boric, el Plan Nacional de Cuidados es un plan que está de acuerdo a lo que hemos discutido en la Constitución de cómo hay una corresponsabilidad social de los cuidados, ¿cierto? Que el Estado se convierte en un cuidador, como el primer cuidador. Y recordemos que la mayoría de los cuidados, tanto de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas que tengan algún tipo de enfermedad, recaen en las mujeres. Y eso, por cierto, impide que las mujeres puedan desarrollarse en otras áreas que ellas quisieran. Así que yo creo que ese es un punto importante. El tema de género para mí es un punto esencial y para quienes somos mujeres eso debiésemos revisarlo. El tema que tú planteas, Adriana, creo que todas lo consideramos sumamente importante. Yo simplemente quería señalar la cosa simbólica un poco, en el sentido de que él agarra a la Paula Daza ahora, que está bien evaluada y qué sé yo, dando una señal, ¿cierto?, muy de contestar un poco, creo yo, lo que hizo Boric, ¿no?, de poner a la presidenta del Colegio Médico, ¿cierto?, como jefa de campaña, una figura súper potente entre la gente joven y no tan joven también, y pone a Paula Daza, que si bien está bien evaluada, se nota que es una señora de una cierta generación, muy de derecha, y que claramente ahora, integrándose a lo de CAS, muestra eso. Es interesante ver cómo se da ese contraste tan fuerte, que incluso en lo visual eso está muy señalado, creo yo. Sí, es Yo hago muy... Sí, perdón. Oh, perdón. No quería decir que a mí me pasa en la esencia del paradigma que nos presenta el modelo, la forma de pensar, de entender la sociedad y nuestra relación con la naturaleza, con las mujeres, con los niños, con los animales. Es como, ahí es cuando nosotros llegamos desde la mirada ecofeminista a cómo este machismo es el patriarcado en esencia, el patriarcado que cosifica todo, esta libertad, porque hablan mucho de la libertad de emprender, la libertad, y a mí me llama mucho la atención que quienes defienden a quienes por muchos años nos tuvieron en una dictadura, ahora toman la bandera de lucha de la libertad sin comprender que estamos todos tejidos en una sociedad, en una naturaleza, y que somos todos parte de este sistema. Entonces, estas verdades que se levantan y dicen, no, lo bueno es este tipo de matrimonio, lo bueno es la libertad del mercado y todo eso, llegando a una cosificación. Y así es cuando hemos sido nosotras víctimas de la cosificación de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, de la naturaleza, a extremos como en el programa, que es lo que conversamos, de llegar a cobrar a los seres vivos su derecho a existir, que es una de las partes que sale en el ítem de medio ambiente. Entonces, finalmente, él puede quizás cambiar muchas cosas en estas ganas de centrarse un poco, porque debiese él tirarse más hacia el centro para tener más votos, pero nosotros ya sabemos cuáles son sus principios valóricos, entonces no podemos, nadie podría pensar de la noche a la mañana que va a cambiar ahora, o como este diputado Kaiser electo, que ahora pide disculpas por lo que dijo en un canal de YouTube, pero ya lo dijo y son declaraciones tremendas, violentas, vulnerables, no tienen cabida, como decía, en el 2021. Claro, y de hecho Y esas declaraciones... Perdón, Adriana, dale. No, lo que yo quería solamente decir con respecto a Daza, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿cierto?, esta fotografía que se vio en medios, en redes sociales, donde ella estaba flanqueada por dos hombres, ¿cierto?, como que la sostenían. Era muy, muy decidora. Era como que la tuvieran de rehén. Exacto, como alguien decía en un meme, grita tu Ruth. No, qué triste.
Y una persona que verdad. hipotecó su carrera y su imagen pública, ¿ah? Porque ella estaba muy bien evaluada y a mí no me cabe duda de que con esto ella hipoteca cualquier posibilidad, a menos que salga acá, digamos que ahí sería ministra de Salud, pero yo creo que eso está fijo, pero si no es el Obvio. caso, claro, pero si no es el caso, esta señora va a salir muy trasquilada, lamentablemente, Además porque que ella era funcionaria pública de carrera, ¿hace cuántos años de haber llevado y tuvo que renunciar, así perdió? Imagínate, yo todo, pienso como quizás como en esos beneficios, porque ella trabajaba en el ministerio hace muchos años, ¿cachai? Entonces, eso es lo que entiendo yo. Pienso en eso también, digo, oye, como quizás de verdad ¿cuánta presión de haber habido ahí? No sé. Esas son parte de las especulaciones que uno hace, pero de cómo se presenta también esta decisión también tan machista sobre las personas, ¿no? Bueno, ella es libre de albedrío, ella puede decirle que no, siempre tiene esa posibilidad. Aceptó por algo también, quién sabe, po? Quién sabe ahí cómo se hizo esa Esa cocina, negociación. cómo se cocinó todo eso. Porque recordemos que Exactamente. ella no iba a renunciar, ¿ah? Ella estaba No, pidiendo permiso sin goce de sueldo. exactamente. Y pasaron unos días y renunció. claro, es que la presión, ¿ah? Decían que realmente la presión que había tenido, las críticas fueron muchas, entonces yo creo que ahí no le quedó otra alternativa. Ahora, con respecto a lo que decía la Caro de lo de Kaiser, es una cosa también de la cual yo creo que Kast no se puede distanciar, pese a que salió del partido y que están todas estas cosas que son en el fondo simbólicas para la tele, pero que en realidad no tienen mayor trascendencia porque ya yo creo que la figura de Kaiser está muy asociada, él es un miembro antiguo, entiendo yo, del Partido Republicano, y que se sacó todas las Claro. fotos con Kast, y hay un votante Kast, creo yo, pienso que no es un análisis que haga yo solamente, que mucho votante de Kast y mucho apoyador de su partido republicano piensan lo mismo que él, que Kaiser. El punto es que son más astutos, entonces Kast tiene más dedos de frente de saber que eso no lo puede decir en público, pero es lo que se piensa en privado. Es un poco lo que pasó también con Jadwe, que dijo esto que pensamos mucho respecto al votante de Parisi, pero eso no se puede decir, o sea, no se puede decir en público. Entonces es el tipo de cosas que, te fijas, o sea, Kaiser dijo en público lo que piensan muchos votantes de Kast, y yo creo que eso nosotras tenemos que tenerlo muy en cuenta como mujeres, que finalmente hay un lado político que a nosotros nos mira con desprecio y que nos mira como ciudadanas de segunda clase, y eso hay que hacerlo muy patente, muy claro a otras mujeres. O sea, usted quiere elegir una persona que la va a tratar como ciudadana de segunda clase, que le va a cuestionar su derecho a voto, es simple. Sí, pues más, Kaiser II, digamos, el diputado, fue electo en Santiago en un distrito seleccionado, digamos, como, no sé si yo estoy quedándome, No, no, ¿estoy no bien con la te señal? Sí. escuchamos Ah, Te ya, escuchas perfecto. perfecto. bien, te Sí, escuchas pues, súper bien. Escuchamos ya al perfecto. menos se escucha. Sí, no, No, te eso, vemos, que te en el vemos y te escuchamos. fondo también lo pusieron en un lugar, salió porque estaba en la comuna más fachas, digamos, o sea, lo pusieron ahí para que quedara en el Congreso, no es como un candidato, yo no lo cachaba mucho, que él era así, no, Kast estuvo en sus programas de youtuber y todo, y lo conoce perfecto, o sea, se conocen perfectamente, entonces es parte de su mismo círculo, es muy peligroso el mensaje que dan, realmente lo dan con el nivel es tan violento el mensaje que asustan, ¿verdad? Asusta Claro, mucho. y es muy distinto, te iba a decir, comentar además que se ha tratado mucho de asociar y hacer un casamiento así de conveniencia entre, por ejemplo, entre Boric y el Partido Comunista. Es bien distinto porque Boric jamás ha sido miembro del Partido Comunista. Ellos son socios políticos en este minuto, Claro, así como la DC fue socia del Partido Comunista cuando eran el gobierno de Bachelet. Eso es una sociedad así política, pero no es. pertenecen a lo mismo. En cambio, en el caso de Kaiser, él pertenece, y como dices tú, con Cass se conocen y tienen una cosa de mucho tiempo, entonces no es eso de que ya ahora me distancio, ¿no? La distancia no se puede poner Pero tan también fácil. hay que aclarar algo, que ser comunista en Chile es completamente distinto a ser comunista en otras partes del mundo.
Porque el Partido Comunista en Chile no tiene sus manos ensangrentadas, el partido que ha tenido 2 veces en nuestra historia de Chile ha sido perseguido, han eliminado la cúpula central del partido, siguen vivos y ellos siguen y son, incluso en el gobierno de Allende a los comunistas se les decía amarillos, o sea, ellos eran los más así bajando el tono, después siempre, ya después para volver a la democracia, tuvieron su lado más armado, pero después luego soltaron las armas, luego soltaron todas esas vías, y ellos siempre han logrado entablar diálogos cuidando la democracia. Entonces, cuando te meten el cuco con el Partido Comunista, es como, ya, pero a ver, miremos la historia de Chile. ¿Cuáles son esos comunistas come guagua acá en Chile? No, claro, lo que no pasa es es que así. lo que pasa es que el Partido Comunista a nivel, como dices tú, el Partido Comunista a nivel histórico en Chile es un partido burgués, digamos, son comunistas bien burgueses acá, en comparación a otras partes, eso está súper claro. Lo que pasa es que tienen de repente... Pero tienen un trabajo territorial. Sí, no. Claro, son las afirmaciones, son los Sí, desatinos de las cúpulas. Y correcto. finalmente Son siempre está ahí el problema, son los desatinos ¿cachai? de las cúpulas, las Que no bases ayudan, que no comunistas, ayudan. Las bases están trabajando increíble. Sí, Son y son los que tienen caricaturizaciones más también ahí. de la prensa. Así Sí. es, así es. Y esa así es. caricaturización es la que aprovechan ciertos Les estos sectores de sirve. extrema derecha Claro. para Ahora, potenciar su pasa campaña. Claro. Y a mí me llama fijar... la atención que la derecha ahora está como, no sé, como desquiciada, así como que se creen ya que ganaron, están como así como, y yo la verdad es que no creo que ellos logren superar más de lo que han llegado hasta ahora, a no ser que logren este voto, entre comillas, como ignorante, este voto que compra el mensaje, pero no está leyendo el programa, no entiende lo que hay más atrás, Mira, pero al mismo tiempo, espérate un poquito, al mismo tiempo hay una figura que nos unió antes de la llegada de la democracia, que es la del enemigo visible. O sea, era un caballero con sus 3 amigos sentados ahí en la Junta de Gobierno y todos sabíamos quiénes eran y contra quién había que pelear. Cuando llegó la democracia, perdimos ese enemigo porque el que era nuestro amigo, de alguna manera para algunos nos anduvo traicionando, ya era un modelo económico y no se sabía bien contra quién unirse, y ahí la izquierda se dispersó. Pero ahora estos discursos, a los que vivimos en dictadura y hemos estado desde mucho tiempo también siendo dirigentes y trabajando con temas, en mi caso de la naturaleza, nos revuelve el alma y nos hace recordar un montón de cosas que obviamente no queremos vivir, y siento que eso le está pasando a todo el mundo y que ya no nos importa que el Boric sea o el amarillo o el no sé cuánto o el no sé qué, sino que estamos todos claros que ese retroceso no lo vamos a dejar pasar, y yo no sé si ellos están conscientes de la fuerza que tenemos, porque es una fuerza de alma. Eso ya le está pasando la cuenta, chicas, en la encuesta. Hay dos encuestas que tenemos al día de hoy, y las encuestas están súper desprestigiadas y toda la historia, pero eso, las últimas encuestas le achuntaron. O sea, realmente lo que pasó en la primera vuelta se vio reflejado, lo que reflejaban las encuestas, las últimas, pasó, ¿cierto? Que Kast estaba con una pequeña ventaja. ¿Por qué? Porque mucha gente no votó, se quedó en la casa. Pues si ustedes piensan, la cantidad de votos que salieron por Kast en la primera vuelta es exactamente el número, casi exacto, a ese 20% del no, del rechazo. Entonces, claro, eso es súper importante. Sí. Segundo, Pulso Ciudadano nos da una ventaja de un 40% para Boric, sobre un 20 y tanto por ciento de Kast, que yo creo que es lo que va a pasar en Santiago. En Santiago se va a dar eso. Y la que da Cadem, del 6% de diferencia a nivel nacional, puede estar mucho más cercano a la realidad, porque obviamente la distancia se va a cortar en regiones. Ahora, eso es lo que hay que ver, quién sale a votar y todo eso, pero yo creo que tal vez, como dice la Caro, se mareó un poco el bando de Kast y piensan ya que esto lo tienen ganado por la historia, porque pasando el que pasó a segunda vuelta con la primera mayoría, ha ganado todas las elecciones, pero esta elección es anómala, tiene un montón de anomalías. No, y es como un empate un poco también, ¿no? Es como que no hay una distancia suficiente que permita sostener esa distancia, ¿no? Claro. Y además cómo se ha visto que reaccionan las personas, que eso yo creo que da el pulso. Yo estuve haciendo campaña a Prodignidad por Boric en la primera vuelta, y yo lo tanteaba en la feria, la gente, el desinterés.
o sea, de Ajá. partida no había nadie que me acompañara a volantear, era como yo la que estaba como con la Biblia casi, de Boric. Poca Solita. gente, sí, poca gente interesada en participar, y ahora está sumándose gente, pero espontáneamente, como ansiosamente, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? Porque vemos todos este peligro, ¿no? Un peligro de retroceder a un lugar el que nunca más queremos volver. Entonces, y también en ese sentido ir entendiendo cómo son los programas es muy importante, porque los programas van dando, te van dando la tierra, y la tierra que propone Kast es falsa, es un falso piso. Y además, falso en términos de lo que la propaganda que da hacia afuera respecto a lo que tiene su contenido, su programa, que en verdad es imposible, como que lo lees y dices, ¿de qué planeta viene este caballero? Bueno, vamos Y, a lo concreto entonces, Flor. Disculpa que sí, te interrumpa porque nos va quedando. Adriana, ¿tú sí, querías sí, decir sí. algo? Y de Sí, ahí no, nos vamos a lo concreto. a mí me llama la atención porque tuvo el análisis que se hacía con el plebiscito, ¿cierto? Y la elección de los constituyentes, donde tú veías que el rango de 18 años de los votantes, de 18 años hasta 30 años, había aumentado, mientras que las personas de más de 55 años había disminuido. Y esto se debe sin duda al efecto pandemia. Sin embargo, estamos en una situación sanitaria distinta, donde una gran cantidad de adultos mayores tiene sus 3 dosis ya, la dosis de refuerzo ya puesta, por lo tanto, están vacunados y fueron a votar más. Yo no he visto los datos, no sé si ya los liberaron los datos del CERVEL, para ver cómo es la tendencia de los votantes que fueron a primera vuelta y si efectivamente aumentó el rango de votantes entre 55 y más y disminuyó el rango de 18 a 30, porque eso pudiese explicar de alguna forma lo que estamos viendo. No se condice, ¿cierto?, con el gran triunfo del apruebo ni con la cantidad de constituyentes que sacó la izquierda y los independientes. Por lo tanto, creo que esperemos, ¿cierto?, que en esta segunda vuelta vaya a votar más gente y sea gente que efectivamente está de acuerdo con estos cambios, para que la Convención Constitucional no quede en nada y finalmente no saquemos ningún cambio de los que generaron, por ejemplo, el estallido social. Yo creo que eso es un punto importante para que lo conversemos. Sí, de todas maneras. Entonces, si ustedes quieren comentar algún punto en particular, medio ambiente, yo sé que ustedes, algunas de ustedes tienen cosas que están más focalizadas. Breve, 2 minutitos cada una. Ya, yo quiero partir. Les quiero leer esto, dice, del programa de CAS. Las especies de flora y fauna que conviven con la población humana o son influidos por esta, deben buscar un camino para pagar su derecho a existir. La verdad es que a mí me costó mucho entender esto. Lo encontraba ya, ¿qué está diciendo este caballero? Y la otra vez me topé con un candidato a diputado republicano y me acerqué a él y le pedí que por favor me explicara esto. Sabes que no entiendo cuál es la lógica de esto que estoy leyendo acá. Y bueno, esa lógica de lo que les decía al principio, de esta cosificación, la mercantilización, y en el fondo todo va a apuntar a parques temáticos, ¿cachai? Y es completamente contra el entendimiento de lo que somos como seres vivos en un medio natural que además está en crisis, donde o sea, hay una cuestión que se llama los servicios ecosistémicos, que son los servicios que la naturaleza nos presta, ya una mirada súper antropocéntrica, pero ya, pongámosla. O sea, la naturaleza nos sirve a nosotros para mantenernos vivas, ¿cachai? Así es la base. Y tú quieres cobrarle a la naturaleza por eso. Es ¿Y que qué ¿sabes cuál es significa? Que los guardianes que la cuidan, o sea, si yo tengo un pedazo de tierra con bosque nativo, tengo que buscar una forma de sacarle plata a eso, porque el Estado no me va a dar un subsidio para restaurar bosque nativo, ni para restaurar suelo, ni para proteger los pumas, ni las aves migratorias, ni los humedales, ni nada de los ciclos naturales que hacen que nosotros estemos vivos. En contrapunto, en la Convención Constitucional se está hablando, por ejemplo, del valor ecológico sobre la propiedad. Eso es un punto que van a tener que conversar los constituyentes dentro de la discusión que se está hablando. ¿Qué significa eso? O sea, que ya no voy a tener esa libertad de llegar y hacer lo que quiera con mi terreno porque es mío, porque yo me lo compré, sino que tengo que entender que ese terreno tiene un valor ecológico y yo voy a tener que, por ejemplo, si tengo monocultivo, tener un porcentaje
para hacer corredores biológicos, que es por donde siguen los bichitos, los seres vivos, la biodiversidad se sigue comunicando y siguen funcionando los ciclos del ecosistema. Entonces son visiones tan contraproducentes que yo pongo ese puro ejemplo para mostrar que no podemos permitir que estos avances en la Convención Constitucional puedan ser mermados por las voluntades de un presidente que claramente es por el rechazo. Ya estamos en este minuto siendo un poco acogotados en la Convención, a los asesores no se les paga, hay un montón de historias que les podría contar dentro de mi labor de apoyo al constituyente, en que nosotros vemos cómo están tratando de ahogarnos por dentro, ahogarnos mediáticamente con Piñera. Imagínense cómo podría ser con Kast, sería terrible. Y ya cuando este caballero pone en entredicho la existencia o la teoría, como hablo, el posible cambio climático, o sea, los que estudiamos el tema del cambio climático, ya estamos hablando que dejemos de hablar de mitigación y ya de gestión de riesgo, que es una de las últimas etapas donde ya nos dimos cuenta que la cuestión no tiene solución, y el programa de expertos de las Naciones Unidas ya dice que el cambio climático no se puede frenar, y eso significa que hay 5 escenarios posibles de sobrevivencia, o sea, 5 escenarios posibles, y solamente en uno la temperatura se mantiene en 1,5 grados. O sea, esos son estudios científicos, no es porque yo ame tanto la naturaleza que les quiero meter cucos, no, esta cuestión es así. Y ese escenario posible significa poner límite a nuestra acción humana, porque también está escrito desde la ciencia que el calentamiento global es de origen antropocéntrico. Entonces, no podemos permitirnos ese nivel de ignorancia, de indolencia, de complicidad frente al sufrimiento masivo de los territorios, porque el cambio climático significa hambre, significa crisis de alimentos. Y ahí me tomo del programa de Boric, que él sí está consciente de esto y propone cosas muy positivas dentro de una transición en respuesta al cambio climático, una transición hacia una agroecología con fortalecimiento de las comunidades de bases en los territorios, en las comunidades que generan alimentos. Y esa es la agricultura familiar campesina, la agricultura a pequeña escala. Porque en este minuto los derechos de agua tienen una priorización en el agronegocio. Toda el agua se va en una fruta fuera del país. Y Kast, en su programa en el tema del agua, plantea fortalecer los derechos de agua. Habla de la armonía entre la minería, la agroindustria, el acceso humano y el ecosistema. Y no se trata de armonía. Va a llegar un momento en que vamos a tener que decir priorizar. ¿Y qué vamos a priorizar? ¿El negocio para afuera o la comida en los territorios? Y ahí Boric sí está consciente de eso. Oye, y además que Kast algo tiene contra los animales de hace rato, porque recuerden que votó por la ley Cholito, así que algo en contra, el único, en contra de la ley Cholito, así que algo muy antiguo tiene con a lo mejor lo mordió un perro cuando era chico, quién sabe. Bueno, Adriana, ¿qué te gustaría a ti contarle a nuestros auditores? Estás en silencio, Adriana, entonces hay algún... Creo que como siguiendo también con el tema que nos planteaba Carolina, efectivamente nosotros estamos frente a una crisis climática. El término crisis climática no se utiliza en el programa de Kast, no se reconoce. Hay un negacionismo a la ciencia, ¿cierto?, que tiene que ver con que si bien hay algunos ítems de ciencia repartidos dentro del programa, no hay un capítulo completo. A diferencia de que eso sí ocurre en el capítulo de Boric, donde, por ejemplo, se pone específicamente que se pretende aumentar el Producto Interno Bruto que se destina a ciencia y tecnología a un 1%. Actualmente no supera el 0,37%. Y eso es importante si nosotros estamos pensando en un país de futuro, en un país donde, por cierto, la ciencia tiene que decir mucho en temas de crisis ambiental, ¿cierto? Crisis climática, en temas de cómo hacer una minería que sea sustentable, en temas de agricultura también. Y ahí el tema del agua sin duda es muy importante en territorios como el nuestro. Nosotros, por lo menos yo el fin de semana pasaba por Convento Viejo, ¿cierto? Y me recordaba de este punto que es muy importante con respecto a considerar el agua como, ¿cierto?, un bien de prevalencia para el uso humano,
donde vamos a tener una crisis climática que puede efectivamente, en algún momento el agua no va a alcanzar para todas las situaciones y tenemos que priorizar. Y sin duda para mí y para muchas y muchos, ¿cierto? Es prioritario que el agua esté para uso humano y para aquellas labores de subsistencia que hacen los pequeños y los medianos agricultores. En ese sentido, creo que es importante destacar eso, destacar que en el programa de Boric es un programa mucho más verde que lo que vamos a encontrar en CAS. En CAS es un programa donde se profundiza el modelo de desarrollo, ¿cierto?, que tenemos actualmente, donde Chile ha sido como un laboratorio del capitalismo, profundizando mucho y vemos las consecuencias. Yo creo que es interesante observar, más allá, ¿cierto?, de que probablemente no todas las personas o muy pocas personas se den el trabajo de leer ambos programas y compararlos, sí sepan que de alguna forma las acciones que han tenido estos personajes durante el tiempo y durante sus carreras parlamentarias, de alguna forma reflejan lo que van a hacer. Los comentarios que ustedes escuchan y que han dicho en prensa en años anteriores es porque efectivamente lo piensan y ellos van a ser quienes encabecen esos gobiernos. Creo que es un tema que hay que considerar. Y otro tema que hay que considerar es cómo se enfrentan los temas de seguridad. Hemos visto cómo la derecha, ¿cierto?, en el actual gobierno no ha sido capaz, ¿cierto?, de frenar la delincuencia, a pesar de que es una bandera de lucha por ellos, que esgrimen, ¿cierto?, que levantan muy fuertemente. Han tenido todos los recursos, han tenido 4 años y sin embargo vemos que nuevamente es un problema. En el caso de Boric ha estado, ¿cierto?, mejorando los aspectos de seguridad y es así como un rancagüino. Eduardo Vergara se hace cargo de los temas de seguridad en el programa de Boric y instala eso como una necesidad, porque sin duda quienes vivimos en el país queremos vivir en paz, tranquilidad, en forma segura con nuestros hijos, con nuestra familia, que es algo que todos deseamos, todos y todas deseamos. Exacto. Eso... Gracias, Adriana. Y finalmente, Flor, ¿qué te gustaría a ti comentar? Mira, yo tenía hartas ideas, pero ahora hay una que es muy clave, que es las propuestas de regiones que tiene cada uno, ya como la mirada de desarrollo regional. La propuesta de regiones de CAST es súper interesante. Lo primero que dice es menos burocracia regional. Terminaremos con las provincias y las transformaremos en oficinas operativas, no políticas. Eso significa que no va a haber una representación local o territorial en las políticas regionales, porque si no hay una representación política, entonces las decisiones no van a ser tomadas desde los territorios. Más recursos propios para gobiernos locales. Eso significa, los municipios tienen que tener la facultad de generar recursos propios para satisfacer necesidades locales. Eso quiere decir que las municipales van a tener que pasar a buscar su propia manera de hacer recursos, para no tener que entregar tanto, ¿no? La regionalización de la salud, programa de concesiones por áreas geográficas para entregar salud integral a la población, o sea, salud privada para todos. Sí. Eso es básicamente como en tres puntos o 4 para no marearnos tanto. Respecto, en cambio, de la descentralización y gobiernos regionales, justamente el programa de Gabriel Boric dice que va a fortalecer y dinamizar los procesos de traspaso de competencias a los gobiernos regionales. Les va a dar más financiamiento, asistencia técnica y estrategia y criterios que consideren las capacidades sociales y ecológicas de cada territorio. Y para esto va a eliminar al delegado para que solamente el gobernador regional tenga la potestad de tomar las decisiones, porque esta doble cabeza obviamente no, es un gallito político que no tiene sentido. Luego prioriza también un nivel, generar un órgano que es como multinivel, que tiene representaciones de gobernación de las regiones y de las municipalidades para hacer trabajos conjuntos desde los territorios. En un sistema de planificación y ordenamiento territorial que permita el vínculo y la coordinación efectiva de los niveles regionales, intercomunales, comunales y barriales. O sea, ¿qué quiere hacer? Fortalecer el trabajo territorial desde el barrio. Entonces las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, los proyectos comunitarios como las viviendas, como todos estos procesos de desarrollo local van a tener un fortalecimiento mucho mayor y una comunicación mucho más directa desde las decisiones desde las regiones. Descentralizar realmente
para empoderar a los territorios y que tengan las herramientas y la logística y todas las herramientas sociales también necesarias para que las comunidades vayan entendiendo estas lógicas de trabajo desde sus territorios con el medio ambiente, fomentando las economías más circulares. Entonces hay un proceso muy, muy interesante ahí que justamente, como decía la Adriana y la Caro, están en concordancia con el cambio constitucional que justamente apunta para lo mismo, que va al camino a poder enfrentar de alguna manera también la crisis climática. Hay un sentido, ¿no? Y en el otro simplemente es como, como seguir decidiendo a dedo desde arriba sobre cómo se desarrollan, y obviamente territorios como nosotros, que estamos aislados, Pichilemu, la provincia de Cardenal Caro. O sea, si ya estamos en desventaja territorial con respecto a la propia región, esto va a aumentar aún más las brechas de acceso y desigualdad. Exacto, chicas, se nos acabó el tiempo. Yo solamente quería agregar muy cortito para los que saben de esto y les afecta el tema de la discapacidad. Él quiere sacar la ley de inclusión y quiere sacar también el pie. Entonces, eso es súper importante para los que saben lo que significa la sigla, ¿cierto? Usted que está en la casa y que tiene hijos con discapacidad, sepa que eso es un punto importantísimo, que si nos van a sacar la ley de inclusión y nos van a sacar esos recursos para que se implementen en los colegios, ya haya educadoras diferenciales, psicopedagogas, etcétera, y porque todo eso va amarrado, entonces tenga muy en cuenta al momento de votar que eso es un punto importantísimo si queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Así que un gusto de haber estado en esta primera transmisión del Regionalista con nuestras compañeras acá del grupo editorial. Saludos a los chiquillos. Sí, pues, pero machos. Exacto. Y a la Morín, que nos faltó. Nos faltó, iba a decir. La Morín, sí. Pero esperemos que a la próxima podamos contar con la presencia de Morín Contreras, que también es parte del grupo editorial. Así que bueno, chicas, un abrazo a todas, cariños a todos en la casa y estaremos en una próxima edición. Gracias. Chao, chao, chao. que estén bien. Buena vida.